Me salté la Navidad con mis papás porque no me tratan como adulta. Tengo 27 años y mi novio Jake tiene 33. Llevamos casi 2 años juntos. Y la neta, sí vemos matrimonio en el futuro, pero no tenemos prisa. El rollo es este. Mi mamá todavía me trata como si fuera una chamaca escondiéndose a sus espaldas. Cada vez que visitamos a mis papás, hace un escándalo enorme con eso de que no durmamos en la misma cama, como si fuéramos a corromper su casa sagrada o qué sé yo. O sea, somos adultos, vivimos juntos, pagamos nuestras cuentas, pero parece que eso no le importa. Actúa como si nos fuéramos a poner a besuquearnos en la mesa de la cena, solo por compartir cuarto. Este verano, Jake me dijo, pues mejor agarramos un hotel, así estamos cómodos y nos ahorramos sus reglas raras. Parecía que le hubiéramos dicho que íbamos a montar un laboratorio de metanfetaminas en su sótano. Se volvió loca. No dejaba de repetir lo irrespetuosos que éramos y que la habíamos hecho quedar en ridículo frente a los vecinos, porque alguien podría vernos entrando juntos al hotel. Literal me hizo prometer que no lo volveríamos a hacer, como si yo tuviera 8 años pidiéndole permiso para una pijamada. Me sentí tan tonta aceptando, pero no quería armar más drama. Entonces, cuando llegó lo de organizar la Navidad, los papás de Jake nos invitaron a visitarlos en México. Se jubilaron ahí hace unos años y son súper relajados. Decidimos ir porque, honestamente, sonaba increíble. ¿Clima de playa en diciembre mientras todos allá se congelan? De una. Pero aquí viene lo bueno. Me puse medio mañosa. No le dijimos a mis papás que no íbamos a regresar por nada del mundo. Jake y yo regresamos de México hace 3 días. Mis papás no nos recibieron en el aeropuerto como esperaba. De hecho, ni siquiera contestaron mis llamadas hasta el día siguiente. Creo que están enojados conmigo, le dije a Jake mientras desempacábamos en nuestro departamento. Mi mamá no me había ignorado así desde que tenía 15 años. Dales tiempo, respondió él, pero noté algo extraño en su voz. Ya se les pasará el berrinche. Al tercer día, mi papá finalmente me habló. Su voz sonaba diferente, más seria de lo normal. Necesitamos platicar, mija, ven sola. ¿Sola? ¿Por qué sola, papá? Solo ven, es importante. Manejé hasta la casa de mis papás con el estómago revuelto. Mi mamá me abrió la puerta sin su sonrisa habitual. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Pasa, hija. Tu papá está en la sala. Mi papá estaba sentado en su sillón favorito, con una carpeta manila en las manos. Nunca lo había visto tan serio. Siéntate, mija. Me senté frente a él, sintiendo como si fuera una niña a punto de ser regañada por romper algo valioso. ¿Qué pasa? Me están asustando. Mi papá abrió la carpeta y sacó varias fotografías. Mi corazón se detuvo cuando las vi. Eran fotos de Jake. Jake abrazando a una mujer rubia. Jake besando a la misma mujer. Jake entrando con ella a un hotel. ¿Qué es esto? Mi voz salió como un susurro. Contratamos a un investigador privado, dijo mi mamá, sentándose a mi lado. Después de todo el drama del verano, algo no nos cuadraba con Jake. Tomé las fotos con las manos temblorosas. La fecha en la esquina inferior mostraba que fueron tomadas hace 2 meses, cuando Jake me dijo que tenía una conferencia de trabajo en Dallas. No puede ser, murmuré, mirando cada foto. Tiene que haber una explicación. Hay más, dijo mi papá, sacando otro grupo de fotografías. Esta vez eran fotos de Jake, con la misma mujer en diferentes lugares, un restaurante elegante, un parque, sentados en una banca, ella con su cabeza en el hombro de él. ¿Quién es ella?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Mi mamá y mi papá intercambiaron una mirada. Se llama Sandra Méndez, dijo mi mamá lentamente. Vive a 3 casas de aquí. Me quedé helada. Sandra Méndez, la vecina que siempre saludaba a mis papás cuando íbamos de visita. La mujer que mi mamá mencionó cuando hizo su escándalo sobre el hotel del verano pasado. ¿La vecina Sandra? Mi voz sonó extraña, como si no fuera mía. La misma, confirmó mi papá. El investigador dice que llevan viéndose desde hace 4 meses. 4 meses. Eso significaba que había empezado antes de nuestro viaje del verano. Antes del drama del hotel. Mi mente empezó a procesar todo. ¿Por eso mamá se puso tan histérica con lo del hotel?, pregunté. ¿Ya sabían algo? No sabíamos nada concreto, admitió mi mamá. Pero Sandra había estado preguntando por Jake. Quería saber cuándo venías de visita, si él trabajaba, dónde vivían. Me pareció raro, pero pensé que solo era curiosidad de vecina. Miré las fotos nuevamente. En una de ellas, Jake tenía su mano en la cintura de Sandra, exactamente como me tocaba a mí. La misma sonrisa que me daba cuando me decía que me amaba. ¿Cuándo las tomaron? La primera serie fue hace 2 meses, cuando dijo que iba a Dallas, explicó mi papá. Pero el investigador siguió vigilando después de eso. Las otras son de la semana pasada, mientras ustedes estaban en México.
Mientras estábamos en México, sentí náuseas. ¿Cómo es posible? Jake estuvo conmigo todo el tiempo. Mi papá sacó más fotos. Estas mostraban a Jake y Sandra en lugares que reconocí como de nuestra propia ciudad. Estas son del día antes de que regresaran, dijo mi papá. El investigador dice que Jake tomó un vuelo de regreso un día antes que tú. Le dijo a Sandra que tenía que arreglar algunos asuntos antes de que llegaras. Mi mundo se desplomó. Jake me había dicho que su vuelo se había retrasado y que llegaría el mismo día que yo. Incluso me había mandado mensajes quejándose del retraso. No entiendo, susurré. ¿Por qué harían esto? ¿Por qué contrataron a un investigador? Mi mamá tomó mis manos. Hija, perdónanos. Sé que piensas que somos unos metidos, pero algo no nos gustaba de Jake desde el principio. La forma en que te hablaba a veces, como siempre tenía una excusa para todo, cómo se molestaba cuando poníamos límites. Cuando hizo ese berrinche por lo del hotel, decidimos que era tiempo de investigar, agregó mi papá. No queríamos lastimarte, pero tampoco podíamos quedarnos callados si algo estaba mal. Sentí una mezcla de rabia y agradecimiento. Rabia porque habían invadido mi privacidad, pero agradecimiento porque habían descubierto algo que yo nunca había visto. ¿Hay más?, pregunté, aunque no estaba segura de poder manejar más sorpresas. Mi papá asintió y sacó un último grupo de fotos. Estas eran diferentes. Mostraban a Jake con Sandra, pero también con otras personas que no reconocí. El investigador dice que Sandra no es la única, dijo mi papá suavemente. Hay indicios de que Jake ha estado involucrado con otras mujeres también. ¿Otras mujeres? Me levanté de golpe, sintiendo que las piernas me temblaban. ¿Cuántas otras? No lo sabemos con certeza todavía, admitió mi mamá, pero el investigador encontró evidencia de al menos 2 más en los últimos 6 meses. Caminé hacia la ventana, necesitando aire fresco. Desde allí podía ver la casa de Sandra. Su auto estaba en la entrada, como siempre. ¿Ella sabe de mí?, pregunté sin voltearme. Esa es otra cosa, dijo mi papá. El investigador cree que Sandra no sabe que Jake vive contigo. Le ha dicho que son solo novios casuales. Me volteé hacia mis papás. ¿Cómo puede no saber? Llevamos casi 2 años juntos. Jake es muy cuidadoso, explicó mi mamá. Nunca viene aquí cuando tú estás presente. Solo la visita cuando sabe que tú no estás en la ciudad o cuando estás trabajando. Todo empezó a tener sentido. Los viajes de trabajo de Jake, que siempre coincidían con cuando yo tenía que trabajar fines de semana. Las veces que decía que tenía que ayudar a un amigo y regresaba tarde. Las llamadas que no contestaba cuando estaba conmigo. ¿Qué voy a hacer?, pregunté, sintiendo que las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. Mi mamá se acercó y me abrazó. Lo que tú decidas, mija. Pero ahora sabes la verdad. ¿Jake sabe que ustedes saben? No, dijo mi papá. Hemos sido muy cuidadosos. El investigador trabajó de forma discreta. Me quedé en silencio por varios minutos, procesando toda la información. Mis papás me dejaron pensar sin presionarme. ¿Puedo llevarme las fotos?, pregunté finalmente. Por supuesto, dijo mi papá, pasándome la carpeta completa. También tenemos copias de todo. Tomé la carpeta y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volteé hacia mis papás. Siento haber sido tan grosera con ustedes por lo del hotel, dije. Tenían razón al preocuparse. No tienes que disculparte, mija, dijo mi mamá. Solo queremos que seas feliz y que estés con alguien que te merezca. Manejé de regreso a casa en silencio, con la carpeta en el asiento del pasajero. Jake estaba en la sala viendo televisión cuando llegué. ¿Cómo estuvo la visita?, preguntó sin voltear a verme. ¿Ya se les bajó el enojo? Lo miré desde la entrada, viendo por primera vez al hombre que realmente era. No el hombre del que me había enamorado, sino el mentiroso que había estado engañándome durante meses. Fue reveladora, respondí, escondiendo la carpeta detrás de mi espalda. ¿Reveladora cómo? Ahora sí me miró, y por un segundo pensé que vi algo parecido al miedo en sus ojos. Solo hablamos de cosas familiares. Mentí. Nada importante. Subí a nuestro cuarto y escondí la carpeta en el fondo de mi closet. Esa noche, mientras Jake dormía a mi lado, me quedé despierta planeando mi siguiente movimiento. Porque ahora sabía la verdad, y la verdad iba a liberarme de la mentira en la que había estado viviendo. Esperé 3 días antes de confrontar a Jake. Necesitaba estar segura de mi estrategia. Durante esos días, observé cada uno de sus movimientos, cada mentira pequeña que salía de su boca. El martes por la mañana, cuando Jake se fue al trabajo, manejé hasta la casa de Sandra. Era hora de conocer a la otra mujer. Toqué el timbre a las 10 de la mañana. Sandra abrió la puerta con una sonrisa amigable, vestida con un vestido floreado que me recordó a las fotos. «Hola», dije, tratando de sonar casual. «Soy la hija de los señores Rodríguez, de la Casa Azul». «Ah, sí», su cara se iluminó. «He visto tu carro cuando vienes de visita. Soy Sandra». «Mucho gusto, me llamo Sofía». Le extendí la mano, estudiando su rostro. Era más joven de lo que pensaba,
probablemente unos 25 años. ¿En qué te puedo ayudar? Estoy organizando una pequeña reunión familiar para este fin de semana. Mentí sin pestañear. Mi mamá quería invitar a algunos vecinos. ¿Te gustaría venir? Puedes traer a tu novio si quieres. La expresión de Sandra cambió ligeramente. ¿Mi novio? Sí, mi mamá mencionó que tienes un novio muy guapo. Sonreí observando su reacción. Creo que se llama Jake, ¿no? Sandra se puso rígida. ¿Tu mamá te habló de Jake? Solo comentó que los había visto juntos algunas veces. Ya sabes cómo son las mamás, siempre observando todo. Me encogí de hombros como si no fuera importante. Jake y yo. Bueno, sí, estamos saliendo. Sandra parecía incómoda, pero no sé si él pueda venir. Viaja mucho por trabajo. ¿En serio? ¿En qué trabaja? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es consultor de software. Siempre está en conferencias y esas cosas. Asentí, tomando nota mental de cada palabra. Debe ser difícil mantener una relación cuando viaja tanto. Un poco, admitió Sandra, pero dice que pronto va a cambiar de trabajo para estar más tiempo aquí. ¡Qué bueno! ¿Hace mucho que están juntos? Como 4 meses. Sandra sonrió, pero había algo forzado en su expresión. Aunque a veces siento que no lo conozco realmente. Es muy reservado sobre su vida personal. Los hombres son así, dije, sintiendo que la rabia crecía en mi pecho. Bueno, piénsalo lo de la reunión. Sería divertido conocer mejor a los vecinos. Claro, te aviso. Sandra empezó a cerrar la puerta. Fue un gusto conocerte, Sofía. Manejé de regreso a casa con más información de la que necesitaba. Jake le había mentido sobre todo. Su trabajo, sus viajes, incluso sobre estar disponible para una relación seria. Esa noche, decidí que era momento de confrontarlo. Jake, dije mientras cenábamos, necesitamos hablar de algo importante. Él levantó la vista de su plato. ¿Pasa algo? Saqué las fotos de la carpeta y las puse sobre la mesa, una por una. Observé su cara cambiar de confusión a pánico mientras reconocía las imágenes. ¿De dónde sacaste esto? Su voz sonó ronca. Esa no es la pregunta correcta, respondí con calma. La pregunta es, ¿quién es Sandra Méndez? ¿Quién es? Jake dejó el tenedor y se recargó en su silla. Por un momento pensé que iba a negar todo. Luego suspiró. Es complicado. No me parece complicado. Te ves bastante simple en estas fotos besando a otra mujer. Sofía, escúchame. Intentó tomar mi mano, pero la aparté. Estoy escuchando. Explícame por qué tienes una relación con la vecina de mis papás. No es una relación real, dijo rápidamente. Sandra es solitaria. Me da lástima. Solo soy amigable con ella. Solté una risa amarga. ¿Amigable? ¿Así llamas a esto? Señalé una foto donde claramente la estaba besando. Fue un error. Había bebido. Ella estaba triste. ¿Y este error sucedió múltiples veces durante 4 meses? Jake se quedó callado. Podía ver su mente trabajando, buscando una excusa creíble. ¿Sabes qué es lo más patético? Continué. Que le dijiste que eras consultor de software, que viajas por trabajo, que estás soltero y disponible. ¿Hablaste con ella? Su tono cambió, volviéndose más agresivo. Fui a invitarla a una reunión familiar. Muy educada, por cierto. Me pregunto qué pensará cuando descubra que su novio secreto vive con otra mujer. Jake se levantó bruscamente. No puedes hacer eso. ¿No puedo hacer qué? ¿Decir la verdad? Sofía, no entiendes. Sandra es inestable. Si le dices la verdad sobre nosotros, podría hacer algo drástico. ¿Cómo qué? ¿Ir a contarle a mis papás que su yerno perfecto es un mentiroso? Tus papás fueron los que contrataron al investigador, ¿verdad? Jake cambió de táctica. Siempre han estado en contra de nuestra relación. No, Jake. Ellos estaban protegiendo a su hija de un hombre que resulta que tenían razón en no confiar. ¿Vas a creerles a ellos antes que a mí? Soy tu novio. Eras mi novio. Lo corregí. Ahora eres solo un mentiroso que vive en mi departamento. Jake caminó hacia mí, pero me levanté y retrocedí. Sofía, podemos arreglar esto. Terminaré con Sandra mañana mismo. Nunca más la volveré a ver. ¿Y las otras? ¿Cuáles otras? El investigador encontró evidencia de al menos 2 mujeres más, Jake. ¿También son errores por los que sientes lástima? La cara de Jake se puso pálida. No sé de qué hablas. Por supuesto que no. Recogí las fotos de la mesa. Empaca tus cosas. Quiero que te vayas mañana. ¿A dónde voy a ir? No es mi problema. Tienes por lo menos 3 opciones que yo sepa. Jake intentó acercarse nuevamente. Sofía, por favor, te amo. Solo a ti. Sandra y las demás no significan nada. Si no significan nada, ¿por qué las mantienes? Pregunté. ¿Por qué les mientes sobre tu vida? ¿Por qué me mientes a mí? Porque tengo miedo de perderte. Ya me perdiste, Jake. Desde el momento que decidiste que engañarme era más fácil que respetarme. Esa noche dormí en el sofá. Escuché a Jake hablando por teléfono en el cuarto, probablemente avisándole a Sandra o a alguna de las otras que tenía problemas. Al día siguiente, cuando regresé del trabajo,
Todas sus cosas habían desaparecido. Solo dejó una nota en la mesa de la cocina. Lo siento, te amo. Tomé la nota y la tiré a la basura. Luego llamé a mis papás. Ya se fue. Les dije cuando mi mamá contestó, ¿estás bien, mija? Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, respondí. Y me sorprendió darme cuenta de que era verdad, pero esto no había terminado. Todavía tenía que lidiar con Sandra y con las otras mujeres que Jake había estado engañando, y tenía un plan para eso también. 2 días después de que Jake se fuera, el investigador privado me llamó. Mi papá le había dado mi número. Señorita Rodríguez, soy el detective Morales. Su padre me pidió que la contactara directamente. Tengo información adicional sobre Jake Martínez. ¿Qué tipo de información? Prefiero que nos veamos en persona. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Su oficina estaba en un edificio comercial del centro. El detective Morales era un hombre de unos 50 años, vestido de manera sencilla pero profesional. Siéntese, por favor, me dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Después de que sus padres me pagaron por el trabajo inicial, decidí seguir investigando por mi cuenta. Lo que encontré me preocupó. Puso una carpeta nueva frente a mí. Jake Martínez no es su nombre real. ¿Qué? Lo miré sin entender. Su nombre verdadero es Jacobo Martín Elizondo. Cambió su nombre legalmente hace 3 años. Abrí la carpeta. Dentro había documentos oficiales, registros de cambio de nombre y lo que parecían ser reportes policiales. ¿Por qué cambió su nombre? Estaba huyendo de varios líos en su ciudad natal. Deudas, una demanda por fraude menor y 3 mujeres diferentes que lo acusaron de estafa emocional. ¿Estafa emocional? Su patrón es siempre el mismo, explicó el detective. Se acerca a mujeres jóvenes con familias estables y dinero. Las seduce, se gana la confianza de la familia y después usa esa posición para obtener beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? Dinero prestado que nunca regresa, acceso a conexiones de trabajo, lugares donde quedarse gratis. También usa la información que obtiene de una familia para impresionar a otras mujeres. Sentí náuseas. ¿Cómo qué tipo de información? Por ejemplo, conoce los hábitos de gasto de sus padres porque vive con usted. Esa información se la contó a Sandra, haciéndola creer que él también viene de una familia adinerada. Continué leyendo los documentos. Había 3 casos documentados de mujeres que habían caído en el mismo patrón. Esta es María Elena Vázquez, dijo el detective, señalando una foto. Salió con Jake durante 8 meses el año pasado. Él le dijo que era ingeniero y que viajaba por trabajo. La familia de María Elena tiene una constructora. ¿Qué pasó con ella? Jake obtuvo información sobre licitaciones privadas a través de ella. Después vendió esa información a competidores. Cuando María Elena lo descubrió, él ya había desaparecido. ¿Y esta? Pregunté, señalando otra foto. Carmen Ruiz. Su familia tiene una cadena de restaurantes. Jake usó la relación para conseguir trabajo como gerente en uno de los restaurantes. Robó dinero de la caja durante meses antes de que lo descubrieran. ¿Por qué no está en la cárcel? Siempre es cuidadoso de no robar cantidades grandes. Además, cambia de ciudad antes de que las víctimas puedan tomar acción legal. Miré las fotos de las otras mujeres. Todas éramos del mismo tipo, jóvenes, de familias conservadoras, con algo que Jake podía explotar. ¿Cuántas más hay? Que yo sepa, por lo menos 6 en los últimos 4 años. Pero pueden ser más. ¿Y las mujeres de aquí? ¿Sandra y las otras? Sandra trabaja en el banco local. Jake ha estado obteniendo información sobre las cuentas de clientes a través de ella, aunque ella no se da cuenta. ¿Cómo? Él le hace preguntas que parecen inocentes. ¿Conoces a fulano de tal? ¿Sabes si Sutano tiene dinero? Sandra piensa que es curiosidad normal. Pero Jake está mapeando las finanzas de toda la comunidad. ¿Para qué? Para decidir cuál será su próximo objetivo. El detective me mostró más documentos. La segunda mujer aquí se llama Patricia Hernández. Es contadora. Jake le está sacando información sobre sus clientes también. ¿Y la tercera? Lucía Moreno. Su familia tiene tierras. Jake ya le propuso que inviertan juntos en un negocio que por supuesto no existe. Cerré la carpeta, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Por qué me está diciendo todo esto? Ya terminé con él, porque Jake no va a desaparecer tan fácilmente esta vez. Ha invertido 2 años en esta comunidad. No va a irse sin obtener algo grande. ¿Cómo qué? Su familia tiene una buena reputación y conexiones. Él va a tratar de usar eso contra usted. También va a intentar regresar. Es su patrón. ¿Cómo? Primero va a desaparecer por unas semanas. Después va a regresar con una historia dramática, una enfermedad, problemas familiares, algo que justifique su comportamiento y genere lástima. El detective se recargó en su silla. Jake es un manipulador profesional, señorita Rodríguez. Ha perfeccionado su técnica durante años. ¿Qué puedo hacer? Documentar todo. Advertir a las otras mujeres. Y prepararse para cuando regrese, porque va a regresar.
Salí de la oficina del detective con la cabeza llena de información. Jake no era solo un novio infiel. Era un estafador que había hecho de engañar mujeres su forma de vida. Esa noche llamé a mis papás y les conté todo lo que había descubierto. «Mija, esto es más serio de lo que pensábamos», dijo mi papá. «Tenemos que actuar rápido». «¿Qué sugieren?» «Habla con las otras mujeres», dijo mi mamá. «Tienen derecho a saber la verdad». Al día siguiente fui a buscar a Sandra. Cuando llegué a su casa, vi el carro de Jake estacionado afuera. Él había regresado, exactamente como había predicho el detective. Estacioné en la esquina y esperé. Después de una hora, Jake salió de la casa de Sandra. Se veía agitado, hablando por teléfono. Cuando se fue, toqué la puerta de Sandra. Ella abrió con los ojos rojos de llorar. «Sofía», dijo sorprendida, «¿qué haces aquí? Vine a hablar contigo sobre Jake». «¿Conoces a Jake?» Su confusión era genuina. «Sí, y tú también necesitas conocer la verdad sobre él». Sandra me dejó entrar. Su sala estaba desordenada, como si hubiera habido una discusión. «Jake acaba de terminar conmigo», me dijo. «Dice que tiene que irse de la ciudad por trabajo». «Sandra, Jake no se llama Jake, y no viaja por trabajo. Vive conmigo, o vivía, hasta hace 3 días». Sandra me miró como si hubiera hablado en otro idioma. «¿De qué hablas?» Saqué las fotos que el detective me había dado y se las mostré. Le expliqué todo. Su nombre real, su historial, su patrón de estafar mujeres. «No puede ser verdad», susurró Sandra, pero podía ver en sus ojos que ya estaba conectando las piezas. «Es verdad, y hay otras mujeres aquí que también están siendo engañadas». Sandra se sentó pesadamente en su sofá. «Me pidió dinero prestado la semana pasada. Dijo que tenía un problema con su tarjeta de crédito». «¿Cuánto?» $5,000 pesos. Dijo que me los regresaría esta semana». Por supuesto que no lo haría. Ese era su patrón. «Sandra, necesitamos advertir a las otras mujeres, y necesitamos hacer algo antes de que Jake obtenga lo que vino a buscar y desaparezca otra vez. ¿Qué podemos hacer?» Sonreí por primera vez en días. Darle una sorpresa que nunca va a olvidar. Convencer a Sandra fue más fácil de lo que esperaba. Cuando le mostré todos los documentos del detective, su enojo superó su dolor. «Ese desgraciado», murmuró, mirando las fotos de Jake con las otras mujeres. «Me dijo que yo era especial». «A todas nos dijo lo mismo», le aseguré. «Ahora necesitamos encontrar a Patricia y Lucía». Sandra conocía a Patricia del banco. Trabaja en el turno de la tarde. Puedo hablar con ella cuando vaya a hacer un depósito. ¿Y Lucía? No la conozco personalmente, pero sé dónde vive. Su familia tiene el rancho grande cerca del río. Decidimos dividir las tareas. Sandra hablaría con Patricia y yo iría a buscar a Lucía. El rancho de la familia Moreno estaba a 30 minutos de la ciudad. Era una propiedad impresionante, con casas amplias y ganado pastando en los campos. Lucía resultó ser una mujer de unos 30 años, inteligente y directa. Cuando le expliqué quién era y por qué estaba ahí, me invitó a pasar sin dudarlo. «Siempre supe que algo no cuadraba con Jake», me dijo mientras servía café en su cocina. «Pero pensé que era porque venía de la ciudad. ¿Qué tipo de cosas no cuadraban?» Sus historias cambiaban. Un día me decía que su familia tenía una empresa, otro día que había crecido pobre. También hacía muchas preguntas sobre nuestras tierras y nuestros negocios. Le mostré los documentos del detective. Lucía los leyó en silencio, asintiendo ocasionalmente. «¿Te pidió dinero?», pregunté. «No dinero directo, pero me propuso un negocio de exportación de ganado. Quería que mi papá invirtiera 200,000 pesos como socio inicial». «¿Tu papá qué dijo?» «Que esperáramos. Mi papá es desconfiado por naturaleza». Lucía sonrió amargamente. «Gracias a Dios. Lucía, estamos organizando algo para exponer a Jake. ¿Te interesa participar?» «¿Qué tipo de algo?» Le expliqué el plan que Sandra y yo estábamos desarrollando. Lucía escuchó atentamente, haciendo preguntas inteligentes. «Me gusta», dijo finalmente. «Jake necesita aprender que no puede tratar a las mujeres como si fuéramos estúpidas». Esa tarde, Sandra me llamó con buenas noticias. «Patricia está furiosa», me dijo. Jake le pidió información sobre las cuentas de varios clientes, diciéndole que estaba considerando hacer negocios con ellos. Ella pensó que era normal. ¿Qué tipo de información? Saldos, movimientos grandes, patrones de gasto. Patricia se dio cuenta de que Jake podría usar esa información para estafar a esos clientes. ¿Está dispuesta a ayudar? Más que dispuesta. Dice que podría perder su trabajo si se descubre que dio información confidencial. Al día siguiente, las 4 nos reunimos en casa de mis papás. Mi mamá preparó café y nos dio privacidad para planear. «Primero necesitamos saber cuál es el plan de Jake», dije. «¿Cuándo se supone que se va de la ciudad?» «Me dijo que en 2 semanas», respondió Sandra. «Pero antes quiere cerrar algunos negocios». «¿Qué negocios?», preguntó Patricia. «No fue específico», admitió Sandra. «Solo dijo que había encontrado una oportunidad grande
y que después de eso no tendría que preocuparse por dinero. Lucía se enderezó en su silla. ¿Creen que se refiera al negocio de exportación que me propuso? ¿Cuándo tienes que darle una respuesta?, le pregunté. El viernes. Me dijo que tenía otros socios interesados y que necesitaba una respuesta pronto. Perfecto, dije. Eso nos da tiempo para preparar todo. Pasamos las siguientes 2 horas planeando cada detalle. El plan era simple pero efectivo. Lo más importante es que todas actuemos normal, enfaticé. Jake no puede sospechar que sabemos la verdad. ¿Y si trata de contactarte?, me preguntó Sandra. Probablemente lo hará. Su patrón incluye intentar recuperar a la novia principal después de asegurar el dinero de las otras. Patricia parecía nerviosa. ¿Están seguras de que esto va a funcionar? El detective dice que Jake es predecible, le aseguré. Siempre sigue el mismo patrón. Esa noche, como había predicho, Jake me llamó. Sofía, necesitamos hablar. Su voz sonaba desesperada. Estoy en un hotel del centro. ¿Puedes venir? Jake, ya te dije que habíamos terminado. Por favor, solo dame una oportunidad de explicarte todo. Hay cosas que no sabes, cosas importantes. Fingí dudarlo. No sé. Te amo, Sofía. Solo a ti. Todo lo demás fue un error terrible. ¿Dónde estás? Hotel San Miguel, habitación 237. Estaré ahí en 1 hora. Colgué y llamé inmediatamente a Sandra. Jake quiere verme. Va a intentar reconciliarse. ¿Vas a ir? Sí, pero necesito que me ayudes con algo. Le expliqué lo que necesitaba. Sandra aceptó sin dudarlo. 1 hora después, toqué la puerta de la habitación 237. Jake abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Sofía. Me abrazó antes de que pudiera detenerlo. Gracias por venir. Solo tengo unos minutos, le dije apartándome. La habitación era pequeña y barata. Había ropa tirada en una silla y papeles esparcidos en la mesa. Siéntate, por favor. Jake señaló la cama. Necesito contarte la verdad. Me senté en la silla, notando que los papeles en la mesa parecían ser contratos o documentos legales. Sofía, sé que lo que hice estuvo mal, comenzó, pero puedo explicarlo todo. Te escucho. Mi nombre real no es Jake, es Jacobo. Cambié mi nombre porque estaba huyendo de una situación muy mala en mi ciudad natal. Fingí sorpresa. ¿Qué tipo de situación? Mi exnovia me acusó falsamente de robar dinero de su familia. No era verdad, pero su familia tenía mucho poder. Tuve que cambiar mi identidad para escapar. La mentira salió de su boca tan naturalmente que casi parecía convincente. ¿Y las otras mujeres aquí? Jake bajó la cabeza. Sandra me recordaba a mi hermana, que murió hace años. Solo quería protegerla. Patricia me estaba ayudando con un problema bancario personal. Y Lucía. Su familia me recuerda a la mía. ¿Y por qué no me dijiste nada de esto? Porque tenía miedo de perderte. Tu familia ya desconfiaba de mí. Si supieran sobre mi pasado, nunca me habrían aceptado. Jake se acercó y tomó mis manos. Sofía, encontré una manera de arreglar todo. Una oportunidad de negocio que nos va a dar suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar. ¿Qué tipo de negocio? Exportación de ganado. Tengo un contacto en Estados Unidos que está dispuesto a pagar muy bien. Solo necesito capital inicial. ¿Cuánto? 200,000 pesos. Sé que parece mucho, pero en 6 meses habríamos triplicado la inversión. Ahí estaba. La estafa que había estado planeando desde el principio. Jake, no tengo 200,000 pesos, pero tu familia sí, podrían prestárnoslos. Sé que tu papá confía en ti. No sé, fingí dudarlo. Es mucho dinero. Piénsalo, amor. Después de esto podríamos casarnos, comprar una casa, empezar una familia. Todo lo que siempre quisimos. Todo lo que él pensaba que yo quería, mientras él planificaba su siguiente escape. Necesito tiempo para pensarlo, le dije levantándome. Por supuesto, pero no tenemos mucho tiempo. La oportunidad solo está disponible hasta el viernes. Te doy una respuesta el jueves. Jake sonrió pensando que había ganado. Te amo, Sofía. Vas a ver que todo va a salir bien. Salí del hotel sabiendo que había confirmado exactamente lo que esperábamos. Jake estaba siguiendo su patrón al pie de la letra. Ahora era tiempo de la segunda fase de nuestro plan. El miércoles por la mañana, llamé a Jake para confirmar nuestra reunión del jueves. Mi familia quiere conocer los detalles del negocio, le dije. ¿Podrías venir a cenar a casa de mis papás mañana? Así puedes explicarles todo personalmente. ¿Estás segura de que es buena idea? Jake sonaba nervioso. Después de todo lo que pasó. Mis papás están dispuestos a escucharte si yo les pido que lo hagan, pero solo si vienes con toda la documentación del negocio. Por supuesto. Tengo todos los contratos y proyecciones. Perfecto. A las 7 de la noche. Después de colgar, llamé a Sandra. Jake va a venir mañana. ¿Estás lista? Lista. Patricia y Lucía también. ¿Y tus partes del plan?
Todo confirmado. Patricia habló con su jefe sobre las irregularidades. Lucía tiene a su primo abogado en espera. Y yo tengo las grabaciones. Durante la conversación en el hotel, Sandra había estado en la habitación de al lado con un dispositivo de grabación que habíamos comprado esa mañana. Las paredes del hotel eran delgadas, y habíamos capturado toda la conversación. El jueves por la tarde, mis papás ayudaron a preparar la casa para la confrontación. Mi mamá cocinó como si fuera una cena normal, pero todos sabíamos que sería todo menos normal. ¿Estás segura de esto, mija?, me preguntó mi papá por quinta vez. Completamente. Jake necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. A las 6:45, Sandra, Patricia y Lucía llegaron y se escondieron en el cuarto de invitados. El plan era que aparecieran en el momento exacto. Jake llegó puntualmente a las 7, vestido con su mejor traje y cargando un portafolio de cuero. Señor y señora Rodríguez, saludó con su sonrisa más encantadora. Gracias por recibirme en su casa. Mi mamá lo saludó fríamente, pero mi papá fue educado. Habíamos acordado actuar normal hasta el momento indicado. Jake, siéntate, dijo mi papá, señalando la silla de siempre. Sofía nos contó sobre tu propuesta de negocio. Sí, señor. Es una oportunidad excepcional. Jake abrió su portafolio y sacó varios documentos. Como pueden ver, tengo todos los contratos firmados con la empresa estadounidense. Los documentos se veían profesionales, pero yo sabía que eran falsos. El detective había confirmado que la empresa ni siquiera existía. Explícanos exactamente cómo funciona, pidió mi papá. Jake se lanzó en una explicación detallada sobre exportación de ganado, contactos internacionales y ganancias garantizadas. Hablaba con tanta confianza que casi parecía creíble. La inversión inicial de $200,000 se recupera en el primer embarque, concluyó. Y las ganancias empiezan inmediatamente después. ¿Y qué garantías tenemos?, preguntó mi mamá. Tengo referencias de otros inversionistas, respondió Jake, sacando más papeles. También puedo ofrecer una garantía personal. ¿Qué tipo de garantía personal?, pregunté. Puedo poner mi casa como colateral. ¿Qué casa? La pregunta salió antes de que pudiera detenerme. Jake me miró extrañado. Mi casa en Dallas, la que heredé de mi abuela. Otra mentira. Según el detective, Jake nunca había tenido propiedades a su nombre. Jake, dije lentamente, antes de que mis papás tomen una decisión, hay algunas personas que quieren conocerte. ¿Qué personas? Me levanté y fui hacia el cuarto de invitados. Sandra, Patricia, Lucía, pueden salir ahora. Las 3 mujeres aparecieron en la sala. La cara de Jake se transformó completamente cuando las vio. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, levantándose de su silla. Siéntate, Jake, le ordenó mi papá con voz firme. O debería decir Jacobo Martín Elizondo. Jake se quedó paralizado. No sé de qué hablan. Sandra dio un paso adelante. Jake o Jacobo, le dijiste a Sofía que yo te recordaba a tu hermana muerta, pero a mí me dijiste que eras hijo único. A mí me dijiste que creciste pobre, añadió Patricia. Pero a Sofía le dijiste que tu familia tenía una empresa. Lucía sacó una grabadora pequeña. También tengo grabada nuestra conversación sobre el negocio de exportación. La misma propuesta exacta que le acabas de hacer a la familia de Sofía. Y yo tengo esto, dije sacando la grabación de nuestra conversación en el hotel, donde admites que tu nombre real es Jacobo y que estás huyendo de acusaciones de robo. Jake miró a cada una de nosotras, su cara cambiando de confusión a pánico, a rabia. Esto es una trampa, dijo finalmente. No, lo corregí. Esto es justicia. ¿Justicia por qué? ¿Por salir con otras mujeres? ¿No es ilegal? No, intervino Patricia. Pero pedirme información confidencial del banco sí lo es. E intentar estafar a mi familia con un negocio falso también, añadió Lucía. Mi papá se levantó y se acercó a Jake. Jacobo, tenemos documentación de tu historial criminal. Sabemos de las otras mujeres que has estafado en otras ciudades. No pueden probar nada. En realidad, sí podemos, dijo una voz desde la entrada. El detective Morales entró a la sala, acompañado de 2 policías uniformados. Jacobo Martín Elizondo, dijo el detective. Tiene una orden de arresto pendiente en el estado de Nuevo León por fraude y estafa. Eso es mentira. También tenemos evidencia de violaciones a la ley bancaria aquí, gracias a la cooperación de la señorita Patricia. Uno de los policías se acercó a Jake con las esposas. Señor, necesita venir con nosotros. ¡Esto es ridículo! Jake se levantó bruscamente. Sofía, no puedes hacer esto, te amo. No me amas, Jake, respondí con calma. Solo amabas lo que podías obtener de mí y de mi familia. Todo lo que hice fue por nosotros, para nuestro futuro. Lo que hiciste fue mentir, engañar y estafar. No solo a mí, sino a todas las mujeres en esta sala. Los policías le pusieron las esposas mientras Jake seguía protestando su inocencia. Señorita Rodríguez, me dijo el detective antes de irse, van a necesitar que todas declaren formalmente mañana. Por supuesto,
Cuando se llevaron a Jake, la sala se quedó en silencio por varios minutos. ¿Cómo se sienten?, preguntó mi mamá finalmente. Aliviada, respondió Sandra, y estúpida por haber caído en sus mentiras. No eres estúpida, le dije. Jake es un profesional. Ha perfeccionado su técnica durante años. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Patricia. Va a ir a juicio, explicó mi papá, y probablemente a prisión. Lucía se acercó y me abrazó. Gracias por organizar todo esto. Sin ti, habría perdido 200,000 pesos. Todas nos salvamos mutuamente, respondí. Jake contaba con que nunca nos hablaríamos entre nosotras. Esa noche, después de que todas se fueron, me senté con mis papás en la sala. «Mija», dijo mi mamá, «queremos pedirte perdón». ¿Por qué? Por no haberte dicho nuestras sospechas antes, por haber contratado al investigador sin consultarte. No, las detuve. Ustedes tenían razón. Yo estaba tan enamorada que no podía ver la verdad. El amor nos ciega a veces, dijo mi papá. Pero lo importante es que al final viste quién era realmente, y que tuviste el valor de actuar, añadió mi mamá. Miré hacia la ventana, donde podía ver la casa de Sandra. Ya no había secretos entre nosotras. Ya no había mentiras. ¿Saben qué es lo más extraño? Les dije a mis papás. No me siento triste. Me siento liberada. Porque finalmente eres libre, dijo mi mamá, tomando mi mano. Libre de las mentiras. Libre de la manipulación. Tenía razón. Por primera vez en 2 años, podía respirar completamente. 3 meses después del arresto de Jake, recibí una llamada del fiscal del distrito. Señorita Rodríguez, Jacobo Elizondo aceptó un acuerdo con la fiscalía. Va a declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? 3 años de prisión, más restitución completa a todas las víctimas. ¿Y las otras ciudades? También hay cargos pendientes en Nuevo León y Jalisco. Probablemente cumplirá entre 5 y 7 años en total. Colgué el teléfono sintiéndome satisfecha. Jake finalmente iba a pagar por sus crímenes. Esa tarde, Sandra, Patricia, Lucía y yo nos reunimos en el café del centro para celebrar. Se había vuelto una tradición mensual desde el arresto. ¿Ya saben lo del acuerdo?, les pregunté cuando llegué. El fiscal nos llamó a todas, confirmó Patricia. Me alegra que no tengamos que testificar en juicio. A mí también, dijo Lucía, aunque habría sido satisfactorio verlo defenderse de sus mentiras frente a un juez. Sandra había sido la más afectada emocionalmente por toda la situación. ¿Saben qué es lo que más me duele? No es que me haya engañado. Es que realmente pensé que me entendía. Ese era su talento, le recordé. Hacernos sentir especiales, como si fuéramos la única persona que lo entendía. ¿Alguna ha sabido algo de él?, preguntó Patricia. Intentó llamarme desde la cárcel la semana pasada. Admití. No contesté. ¿Qué quería? Probablemente pedirme que lo visitara o que escribiera una carta de apoyo para su sentencia. Lucía resopló. La audacia de ese hombre no tiene límites. Tenía razón. Incluso después de ser arrestado, Jake había intentado manipular la situación. Le había escrito cartas a cada una de nosotras, pidiendo perdón y alegando que había actuado por amor. ¿Alguna le respondió?, pregunté. Todas negaron con la cabeza. Bien. Es importante que mantenga las consecuencias de sus acciones. Durante los últimos 3 meses había aprendido mucho sobre manipulación emocional y reconocimiento de señales de alarma. También había empezado terapia para entender por qué había ignorado tantas banderas rojas obvias. ¿Cómo van con sus familias?, pregunté. Mis papás están orgullosos de que haya actuado, respondió Lucía. Dicen que mostré madurez al no caer en la estafa. Los míos también, añadió Patricia. Mi jefe en el banco me dio una promoción por reportar las irregularidades. Sandra sonrió por primera vez en meses. Mis papás finalmente entendieron por qué había estado tan distante últimamente. Me están apoyando mucho. Mi relación con mis papás había mejorado enormemente. Habían dejado de tratarme como una niña y empezaron a respetarme como la adulta que era. ¿Y del lado romántico?, preguntó Lucía con una sonrisa pícara. ¿Alguna ha empezado a salir con alguien más? Todas nos reímos. Era demasiado pronto para cualquiera de nosotras. Creo que necesito tiempo para reconocer a un hombre honesto, admitió Sandra. Todas necesitamos tiempo. Estuve de acuerdo. Pero al menos ahora sabemos qué señales buscar. Patricia asintió. La próxima vez que alguien no pueda hablar de su pasado claramente o sus historias no coincidan, voy a correr. Y si alguien me pide información confidencial del trabajo, lo reporto inmediatamente, añadió Sandra. Después del café, manejé a casa pensando en lo mucho que había cambiado mi vida. Tenía mi propio departamento ahora, uno que Jake nunca había visto. Había empezado un nuevo trabajo en una empresa de marketing digital, y por primera vez en años, me sentía completamente dueña de mi vida. Esa noche, mientras organizaba mis cosas, encontré una de las cartas que Jake me había enviado desde la cárcel. La había guardado, no porque quisiera responder, sino como recordatorio. Querida Sofía, decía la carta, sé que cometí errores, pero todo lo que hice fue porque te amaba demasiado. Tenía miedo de perderte,
Por eso actué como lo hice. Si me das otra oportunidad, puedo cambiarse ser el hombre que mereces. Por favor, no dejes que esto termine así. Incluso desde la cárcel, Jake seguía mintiendo. Seguía poniendo la culpa en su amor por mí, en lugar de admitir que había sido un estafador desde el principio. Rompí la carta y la tiré a la basura. Después llamé a mis papás. ¿Cómo estás, mija?, preguntó mi mamá. Bien, muy bien, en realidad. ¿Segura? Sé que el tema del acuerdo debe traer memorias. Sí trae memorias, pero son memorias de cómo encontré la fuerza para defenderme. De cómo mi familia me apoyó cuando más lo necesitaba. Estamos orgullosos de ti, dijo mi papá, quien había tomado el otro teléfono. Y yo estoy agradecida con ustedes. Si no hubieran contratado al investigador, habrías descubierto la verdad eventualmente, me interrumpió mi mamá. Eres más fuerte e inteligente de lo que crees. Después de colgar, me senté en mi balcón con una taza de té. La ciudad se veía pacífica desde mi nuevo departamento. No había memorias dolorosas aquí. No había mentiras escondidas en cada rincón. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sandra. ¿Vieron las noticias? Arrestaron a Jake en Guadalajara por estafa antes de que lo arrestáramos nosotras. Resulta que ya tenía una orden de arresto. Le respondí. ¿En serio? ¿Cuándo? Hace 6 meses. Había estado huyendo todo este tiempo que estuvo con nosotras. Eso explicaba su nerviosismo ocasional, sus cambios súbitos de planes, su reluctancia a tomar fotos o aparecer en redes sociales. Lucía respondió en el chat grupal. ¿Se imaginan si se hubiera ido con el dinero de mi familia? Habría desaparecido para siempre. Patricia añadió. Probablemente ya tenía un plan de escape preparado. Yo escribí. Lo importante es que ya no puede lastimar a nadie más. Era verdad. Jake iba a pasar los próximos años en prisión, y cuando saliera tendría antecedentes criminales que harían mucho más difícil engañar a futuras víctimas. 2 semanas después recibí una última carta de Jake. Esta vez no la abrí. En lugar de eso, la llevé a la estación de policía y se la entregué al detective Morales. Es acoso, le expliqué. Ya le dije que no quiero contacto con él. Podemos agregar eso a su expediente, me aseguró el detective. También puede solicitar una orden de restricción para cuando salga de prisión. Lo haré. Salí de la estación sintiéndome completamente libre por primera vez en meses. Ya no tenía que preocuparme por las mentiras de Jake, por sus manipulaciones o por sus intentos de regresar a mi vida. Esa noche, mis papás me invitaron a cenar. Fue una cena normal, relajada, sin drama ni tensión. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, le dije a mi mamá mientras lavábamos los platos. ¿Qué? Que aprendí a confiar en mi instinto, y aprendí que cuando las personas que me aman me dan consejos, debo escucharlos. Y nosotros aprendimos a comunicarnos mejor contigo, respondió mi mamá, a tratarte como la adulta que eres. Mi papá se acercó y nos abrazó a las dos. Somos una familia más fuerte ahora. Tenía razón. El engaño de Jake había casi destruido mi relación con mis papás, pero al final nos había acercado más. 6 meses después, cuando Jake fue oficialmente sentenciado a 7 años de prisión, no sentí tristeza ni satisfacción vengativa. Solo sentí un cierre tranquilo. La experiencia me había enseñado que el amor verdadero no incluye mentiras, manipulación o engaños. Me había enseñado a valorar la honestidad, la transparencia y el respeto mutuo. Y sobre todo, me había enseñado que merezco estar con alguien que me vea como una igual, no como una víctima a explotar. Estaba lista para mi nueva vida. Una vida construida sobre la verdad en lugar de mentiras. Sobre el respeto en lugar de la manipulación. Una vida donde nunca más tendría que dudar de mi propio valor.